Y del talento humano que hay dentro de una empresa con tanta notoriedad como esta, nos va a hablar una persona que precisamente se dedica a buscarlo, a conseguirlo y a contratarlo. Sin un departamento de Talent Acquisition con estructura, con ganas y que busque el talento perfecto para tu empresa, digamos que la empresa no sería lo mismo. ¿Cómo está siendo vuestra experiencia con inteligencia artificial? Yo siempre digo que ChatGPT es mi mejor amigo. Yo no lo veo como una amenaza, sino como un recurso más. Mandarles aunque sea un correo de gracias por haberte apuntado a la oferta y seguimos en contacto. Creo que es una experiencia muy positiva para los candidatos, que se sientan cuidados dentro del proceso y que no sientan que solo nuestro interés es la empresa. Cuando vas a un evento tienes que comprar las entradas. Probablemente lo hayas hecho más de una vez a través de Eventbrite, que es una de las principales compañías de gestión de eventos y de venta de entradas con sede en Estados Unidos. Y del talento humano que hay dentro de una empresa con tanta notoriedad como esta, nos va a hablar una persona que precisamente se dedica a buscarlo, a conseguirlo y a contratarlo. Bienvenida de Talent Podcast, Julio Collado, que es Senior Technical Talent Partner en Eventbrite. Gracias, Marina. Un placer estar aquí. Una follower de vuestro podcast y súper emocionada. El placer es nuestro, como siempre, y empezamos rompiendo el hielo con nuestra pregunta tradicional, que es ¿qué es el talento para ti, Julia? Pues para mí el talento, esta pregunta es bastante filosófica, ¿no? Y ambigua un poquito. Y ambigua. Para mí el talento es esa esencia única que cada persona tiene, ¿no? Reflexionando sobre esta pregunta y escuchando todas las respuestas que han ido dando todos los compis que han pasado por aquí, creo que es ese ingrediente secreto. Pues tú coges una receta y dices, pues voy a hacer una tarta, pero siempre hay un ingrediente secreto que tenía tu abuela y va pasando de generación en generación. Pues para mí es eso que te hace único y que dices, es irrepetible. Nadie puede ser lo mismo que tú. Y creo que eso va un poco ligado a cómo somos como personas, ¿no? Somos únicos, podemos tener cosas en común, pues creatividad, empatía, pero siempre tienes esa esencia única que nadie más va a tener. Oye, qué respuesta más bonita, Julia, de las más chulas yo diría que nos han dado. Oye, vamos a irnos al principio, porque nos gusta siempre ver un poco, bueno, cómo ha sido vuestra trayectoria de las personas que pasáis por aquí hasta llegar a donde estás. Entonces, cuéntame cómo llegas al mundo HR y cómo llegas al mundo de People y de Talent Acquisition. Pues bueno, mi recorrido es un poco peculiar. De hecho, tengo como cosas en común con una persona que ya ha pasado por aquí, Alejandro. Ah, mira. Yo estudié psicología y luego decidí hacer un máster de psico-oncología. Así que compaginé psicología clínica con HR. También tengo background musical. Estudié música pues desde que soy pequeña y dije, vale, ¿cómo puedo mezclar mis tres pasiones? Que eran psicología, personas, música y todo eso de ayudar a la gente, ¿no? Durante pues más o menos un año compaginé la parte de psicología clínica con recursos humanos. Empecé trabajando a pie de oficina, pues lo típico que te traen el currículum en papel, tienes que llamar a la gente, firmar contratos en papel, que es algo que ahora no vemos tanto. Y a partir de ahí pues ya fui descubriendo que bueno, la parte de HR talento tenía muchas cosas en común con la parte de psicología clínica. Y por supuesto que era muy complicado compaginar dos trabajos porque al final pues es mucha carga, muchas horas y bueno, la psicología clínica también mucha carga emocional, ¿no? Y a partir de ahí pues dije, venga, me voy a centrar en esto, que sé que todo lo que he estudiado y todo lo que he hecho hasta ahora lo voy a poder aplicar en el mundo de recursos humanos y empecé con una beca en reclutamiento, sector energía. Luego pasé a consultoría, que creo que es uno de los mejores consejos que me dieron en la vida de tienes que pasar por consultoría. Cada persona que se dedica a recruiting pasa por consultoría, sobre todo para conocer muchos sectores, muchas maneras de trabajar, muchos perfiles y como yo siempre digo, somos camaleones, ¿no? En recruiting tienes que adaptarte constantemente. Y luego ya después de consultoría aterricé en Eventbrite, pues ya también fusionando mis pasiones, ¿no? La pasión de la música, eventos, organizar cosas así y la pasión de ayudar a las personas a encontrar su siguiente capítulo profesional, como siempre digo.
Oye, pues qué chulo porque no parecía fácil como conseguir unir, ¿no?, todas estas cosas que decías y lo has conseguido y además en una empresa chulísima que ahora nos contarás. Para ti ahora mismo, a día de hoy, ¿cuál está siendo la mejor parte o lo que o esta parte que digas, vaya, esto me lo esperaba y era lo que buscaba en este trabajo y la peor de estar haciendo talent acquisition? Pues la mejor es, esto es una frase que para mí siempre suena como muy ideal, pero es ayudar a la gente a cumplir sus sueños, ¿no? Cuando tú entrevistas a alguien, sabes que está súper motivado o motivada por entrar a tu empresa o por conseguir un puesto de X, ser esa persona que va de la mano con ellos, porque al final nosotros les acompañamos. Talent Acquisition o Recruiting no es solo hacerte una entrevista, preguntarte cuánto quieres cobrar y ya. Somos esas personas que vamos de la mano en todo el proceso, en todo el viaje y la experiencia de reclutamiento, les acompañamos y les conocemos, conocemos una parte de su vida y para mí esa es la mejor parte, ¿no? El hacer posible que los sueños se cumplan. Y luego la peor parte diría que es cuando no puedes hacer eso posible. Tienes que descartar a alguien, sabes que es una persona que estaba súper motivada, sabes que tenías pues 5 personas en fase final y dices, vale, es que solo puedes quedarte con una, ¿no? Y esa parte es la más durilla, pero generalmente cuando tú hablas con las personas, les explicas los motivos, también les ayudas, ¿no? Les das feedback para que sigan mejorando, te lo agradecen mucho. O sea que lo peor también se convierte en una parte bonita, ¿no? De agradecimiento y de decir, vale, pues he hecho una cosa buena para esta persona. Es como esa cadena de favores de, sabes que has dejado una semillita en ellos. Y por ponernos en contexto, Julia, ¿cómo es el equipo de Talent Acquisition? Bueno, y el de People también me contarás cómo relacionáis en una empresa tan grande y además con una sede que no está aquí en España, ¿cómo funciona? Pues esto, yo siempre digo que es la mejor parte de mi trabajo, porque es un equipo global. Yo tengo compañeros en Argentina, Estados Unidos, en India y aquí en España, y somos un equipo distribuido. Trabajamos a nivel global, es decir, que yo no solo trabajo para puestos de España, sino que también, pues si se abre un puesto en Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, donde sea, también tenemos esa posibilidad de colaborar. Y esto para mí es súper, súper positivo. ¿Por qué? Porque aprendes de otras culturas, de otras maneras de trabajar. De otros puestos que probablemente no reclutes en tu sede, ¿no? Y somos un equipo bastante unido. Una de las cosas principales es el trabajo en equipo y el entendernos. O sea, que tú Colaboración. formas parte también, es que bueno, no sé cómo de usual es esto, de que se forme parte de un equipo de adquisición de talento que esté en un país en los procesos de otros países. Justo. Nuestra sede, como bien decías antes, está en Estados Unidos, pero nosotros trabajamos un poco ad hoc. Pues imagínate que surge la necesidad o hay más carga en Estados Unidos, damos soporte a procesos. Es verdad que siempre que podemos nos centramos en nuestra región, sobre todo por tema de zona horaria, etcétera, pero colaboramos en lo que sea necesario. Y de hecho, yo cuando comencé a trabajar en Eventbrite, una de las cosas que más recuerdo es que mi primer proceso de selección fue para Estados Unidos, que dije, jolín, menudo reto, ¿no? Empezar, desde cero en una región que no conocía tanto, por ejemplo, con un perfil que no estaba tan familiarizada y bueno, pues los retos también se convierten en aprendizajes y para nosotros es así, ¿no? El decir, vale, pues yo no conozco cómo funciona India, voy a aprender de las entrevistas de mis compañeros y voy a sacar un proceso de selección allí. Justo iba a preguntarte precisamente eso, cuando llegas a Eventbrite, ¿en qué momento está un poco la empresa y cuál es el reto para ti cuando entras? Siempre cuento esto en mis entrevistas, o sea que si algún candidato o candidata escucha esto, probablemente lo sepa. Yo me uní a Eventbrite en febrero de 2020, un mes antes de esa famosa cosa que se llama COVID, que todo el mundo conoce. Y fue un momento pues bastante retador. ¿Por qué? Porque no había eventos, no había posibilidad de juntarnos. Los eventos volvieron muy progresivamente y fue un momento complicado, ¿no? Y de decir, vale, no estamos contratando, me acabo de unir a una empresa, ¿qué hago aquí? ¿No? Y yo eso siempre lo vi como una oportunidad. Lo hablo con compañeros que han entrado después. Tuve oportunidad de conocer cómo funcionaban otros equipos, entender mejor la empresa, tomarme ese tiempo para conocer desde dentro, no solo decir, venga, tengo que trabajar en ingeniería,
voy a hablar con este manager y ya está. No, conocí pues cómo funciona el departamento de finance, cómo funciona ventas, cómo funciona marketing, para así tener el big picture de la empresa y decir, vale, pues cuando ya tenga un proceso con ellos, voy a saber cómo operan, voy a saber cómo es esta persona y eso, pues el reto se convierte en una oportunidad. Siempre me gusta ver las cosas así. ¿Fue complicado? Sí, pero también fue un proceso bonito de aprendizaje. Y ahora mismo, Julia, que hemos vuelto ya un poco a la normalidad, ¿cuántos procesos de selección estáis normalmente gestionando? Y sobre todo también, ¿qué tipo de perfiles son los que más busca vuestra marca? Pues aquí va un poco por picos, o sea, la selección va por picos muy puntuales. Podemos tener temporadas en las que pues, a lo mejor lleve 5 procesos, temporadas que puedas llevar 12. También depende un poco del tipo de perfil, porque pues pueden ser el mismo perfil o pueden ser 12 perfiles diferentes. Normalmente aquí en España yo lo que más contrato son perfiles tecnológicos, pues ingeniería, managers, producto, diseño, y es lo que más se demanda aquí. Luego en Reino Unido pues también tienes perfiles de ventas, de customer success, o sea, un poco variado. Yo siempre digo que no me especializo en nada, pero lo que venga lo cojo. Y esto siempre es una cosa que hablamos mucho cuando venís marcas así, bueno, pues que sois conocidas por el público en general. Como recruiter, notas la percepción de la marca en la gente que viene, o sea, notas que probablemente sea distinto las ganas o el interés que tiene una persona por trabajar dentro de una marca que si fuera pues una marca que no se conoce. Justo. Yo creo que sí. De hecho, a mí me pasó como candidata cuando apliqué al puesto, dije, jolín, soy usuaria del producto y sobre todo te pasa en empresas de producto, ¿no? Cuando tú Claro. conoces y sabes cuál es el impacto y has experimentado cómo es toda la experiencia, es mucho más fácil contar la historia sobre quiénes somos, ¿no? Porque tú ya lo conoces, tú ya sabes que funciona, tú ya sabes qué puede mejorar, qué es lo que mejor funciona también. Y yo creo que eso también es un plus, ¿no? Que como usuario puedas tocarlo figuradamente, vaya, pero seas usuario del servicio, incluso creador, porque en Eventbrite una cosa muy buena es que tú puedes ser usuario y creador de eventos. Imagínate que desde Bitterbit queréis, bueno, Está de nuestro hecho, evento ahora mismo en, justo en Nivel los Bright por After ahí. Work los habéis publicado en Sí. Eventbrite. Pues puedes estar en ambos lados, ¿no? Y es algo súper positivo porque conoces el punto de vista desde ese punto de vista como atendí, como decimos nosotros, y desde el punto de vista de creo un evento, cómo es mi experiencia. Y para mí eso es súper positivo y generalmente los candidatos que tenemos, muchos son creadores de eventos, que es muy curioso porque dices, jo, no sabía yo o no imaginaba que tanta gente creaba eventos. Y la cultura, Julia, de Eventbrite, ¿cómo es? Cuéntamelo porque además también es especialmente interesante cuando las empresas son tan grandes y tienen sedes en distintos países, pues es interesante ver cómo se ha construido eso y que me hables un poco de cómo es. Yo definiría nuestra cultura como muy colaborativa. Al final somos un equipo global, trabajamos en remoto y es colaboración. ¿Trabajáis 100% remoto Sí, todos? justo. Bueno, ahí tienes opción de ir a la oficina si quieres, pero somos remote first. O sea que si quieres trabajar desde casa, el 100% de tu tiempo lo puedes hacer. Y precisamente lo ¿Cómo? mismo. Perdón que te interrumpa con Nada. esto, Julia, pero ¿cómo ha sido? ¿Esto ha sido un proceso o cuánto tiempo hace que estáis trabajando 100% remoto? Esto surgió también a través de la pandemia, que tuvimos que volver a casa, pues por circunstancias obvias. Y a partir de ahí, pues se empezó a notar que la gente estaba a gusto trabajando desde casa y también que teníamos oportunidad de conectar no solo con gente de tu región, lo típico de vas a la oficina, trabajas con este compi y ya, sino con gente a nivel global. Hay equipos que son globales, como el mío, y te dan otras oportunidades. Lo mismo, volvemos, lo que parece un challenge es una oportunidad. Y esto define un poco nuestra cultura, ¿no? La cultura de colaboración, de estar conectados no matter where you are, como se suele decir, y esa cultura de teamwork, de si necesitas cualquier cosa, te van a ayudar. Si alguien viene a ti, yo voy a buscar las respuestas y si no las tengo, busco a la persona que las tenga. Y eso es algo que para mí destaca mucho en nuestra manera de trabajar, ¿En la algún momento colaboración. hubo como dudas con estos temas? Bueno, que yo entiendo que a muchos directivos les puede preocupar de la productividad o demás.
Pues ahí, si te soy sincera, tampoco estuve muy involucrada en esas conversaciones, pero ahí sí que se escucha a la gente, ¿no? Creo que eso es lo más importante, escuchar a la gente para tomar decisiones, no tanto el decir, vale, yo decido y es lo que tienes que hacer, ¿no? Y de hecho, mira, aquí te comparto otro ejemplo que es uno también de nuestros beneficios. Gracias a la pandemia, sí, he dicho bien. Oye, eh, hay muchas cosas y este tema que sí, estamos hablando es súper importante, que han sido gracias a la pandemia, desde luego. pues aquí nosotros tenemos un beneficio que es el primer viernes del mes libre. Fue como un proyecto piloto que surgió, pues eso, en noviembre de 2020, creo, y nos dijeron, vale, pues inicialmente lo vamos a tener por 6 meses. Claro, a los 6 meses nos dijeron, oye, ¿queréis que se quede este beneficio? Y ¿Y obviamente, alguien pues dijo que no? yo creo que no. No lo sé, pero claro, Ostras, qué todo el bueno, es la mundo. primera vez que lo escucho, ¿eh? Y eso es escuchar a la gente, ¿no? El decir, vale, yo te ofrezco esto, vamos a probar qué tal funciona, porque muchas veces te ofrecen cosas, puede funcionar o no, y luego se ha quedado este beneficio y a día de hoy lo seguimos teniendo. Yo siempre digo que para mí es uno de los que más me gustan porque sabes que ese viernes pues puedes dedicarte a hacer tus cosas, a descansar, a lo que sea, pero es tiempo para ti. Qué bueno, qué bueno. Oye, Julia, ¿y cómo es el candidato ideal para Eventbrite al margen de skills técnicas o de lo que requiera cada puesto? ¿Cuáles son o cómo son las personas que buscáis? Para mí, como el más que buscaríamos en un candidato o candidata es ganas de hacer que las cosas pasen, ¿no? Uno de nuestras frases es make it happen, y que las cosas pasen, tener ganas de aprender, ganas de tener impacto, ganas de colaborar con otros compis, que eso también es muy importante y sobre todo estar abierto a evolucionar. Al final, yo veo como el trabajo, ya sea en Eventbrite o donde sea, como una evolución constante, adaptarte a todo lo que venga. No puedes ser rígido y decir, vale, pues yo X hago siempre esto, porque la realidad no es así, siempre vamos evolucionando y diría que esas son las 4 cosas fundamentales que se busca, más allá de esos skills técnicos. Y ahora mismo vuestro equipo, Julia, de adquisición de talento, ¿cuál es como el reto principal que tenéis o este área de mejora que tengáis identificada de esto es lo que más tenemos que trabajar ahora mismo? Pues bueno, nosotros estamos en el sector tecnológico y sé que ha pasado mucha gente por aquí de ese sector y yo te diría que pues esa es una palabra un poco fea, pero la guerra por el talento, ¿no? Que hay muchas empresas contratando, muchas empresas muy buenas y mucha gente muy buena. Y el encontrar ese lugar o esa persona que añada algo a tu empresa es como el reto principal y sobre todo fidelizarles, ¿no? Al final, pues eso, en un entorno tan dinámico, fidelizar el talento y decir, vale, este es mi sitio, quiero quedarme aquí, es uno de los mayores retos. Y ahora me voy al otro lado. ¿De qué estás tú más orgullosa, tanto a nivel personal, de tu paso por Eventbrite, como de lo que estáis haciendo como equipo ahora mismo? Bueno, muchas cosas, ¿no? A nivel personal, yo te diría que de la evolución que he visto, ¿no? Pues eso, de venir de compañías más pequeñitas, entrar a una compañía global y decir, ostras, entras a la oficina y ves que a esta persona la has contratado, a esta también. Eso debe ser súper ilusionante. Claro, ver toda la gente con la que has hablado y luego ver el impacto que están teniendo. Eso es lo más bonito, ¿no? Y de lo que más orgullosa te sientes. Es como, pues eso, tú has construido la empresa y muchas veces Talent Acquisition se ve como un departamento como muy pequeñito, que no tiene tanta importancia, pero es uno de los más importantes. Es como en un cole los profes. Sin un profe bueno, los alumnos no van a ser buenos. Pues en una empresa lo mismo, ¿no? Sin un departamento de talent acquisition con estructura, con ganas y que busque el talento perfecto para tu empresa, digamos que la empresa no sería lo mismo, porque al final las personas son las que tú eres el primer filtro, ¿no? Y sin ese primer filtro no va a llegar el talento perfecto.
Y luego la segunda pregunta se me ha olvidado. No, a nivel Vale. personal y como a nivel equipo, ¿no? De las cosas que hayáis hecho o de, pues eso, de proyectos que hayáis puesto en marcha o cosas que hayáis intentado mejorar y digas, jolín, pues esto nos ha salido bien. Luego a nivel equipo, yo diría que esa unión que tenemos, ¿no? Al principio puede ser un poco reto de, vale, esta persona en Estados Unidos trabaja de una manera, esta persona de España, nosotros trabajamos de otra manera, en India de otra, y el unificar procesos, el entender que no solo miramos por región, sino también a nivel global. Yo creo que eso es una de las cosas más positivas y el colaborar, pues tener diferentes proyectos transversales que tenemos actualmente y el decir, vale, pues yo voy a colaborar con una persona de Argentina o con una persona de India, porque son oportunidades de aprender, ¿no? Y de decir, ostras, pues yo no había pensado esto. Gracias por compartir ese feedback conmigo y a nivel equipo yo diría que estoy muy orgullosa de eso. Jolín, qué bonito, qué guay que puedas decir eso. ¿Y cómo es, Julia, vuestra relación con el equipo de People? ¿Cómo funciona? Para que me cuentes un poco la estructura y cómo relacionáis desde Talent Acquisition con ellos. Vale, somos como un eslabón más en esa cadena, ¿no? Y tenemos que trabajar muy de la mano, porque al final, bueno, nosotros tenemos dentro de People, nosotros llamamos a nuestro equipo VX, Bridling Experience, ¿vale? Es como la experiencia de nuestros Bridlings, que es como nos hacemos llamar dentro de la empresa. Y dentro de esa experiencia tenemos como diferentes casitas, ¿no? Pues la casita de Talent Acquisition, luego la casita de Business Partners, luego People Operations y todo ello trabajamos de la mano porque al final nosotros hacemos el proceso de selección, encontramos a la persona, hacemos oferta, cerramos el puesto, fantástico. Pero ¿qué pasa? Antes pues tiene que haber una persona que nos diga, vale, esta necesidad de negocio está ok, aprobamos el puesto, que claro, eso también entra la parte de people en el juego, ¿no? Y ahí tenemos que estar súper coordinadas con nuestros business partners. Luego, cuando cerramos un proceso de selección, lo mismo, pues hay todo ese proceso de onboarding, de documentos, People Operations necesita encargarse de gestionar todo eso y la comunicación entre todos esos equipos es clave. Pues lo mismo con beneficios. Pues yo digo, mira, estoy contando nuestros beneficios a nuestros candidatos y no les gustan o les encantan. Pues eso es feedback que yo voy dando a beneficios para que gracias a eso pues podamos ir modificando o adaptándolos. Compensación, lo mismo, o sea, como diferentes equipos que trabajamos muy de la mano y hay un factor común que es eso, la comunicación y el feedback, para poder ir mejorando todos. Al final todos tenemos como nuestra parcelita que tiene que ser nuestra, pero siempre hay ese terreno común en el que tenemos que ir colaborando porque si no, no tendría sentido nuestro trabajo. Y Julia, desde que empezaste a hacer reclutamiento hasta ahora e incluso dentro ya de Eventbrite, ¿cómo ha sido tu relación con, porque la tecnología está avanzando muchísimo, tanto en reclutamiento como en otros muchos sectores, por supuesto? ¿Cómo ha sido tu relación con esa forma de trabajar y toda esta nueva parte digital que surge? Pues mira, como bien decía antes, yo empecé reclutando con papeles, con currículums en papel, tener un taco así de currículums y decir, ¿dónde tengo al candidato? Carpetas, ordenándolo alfabéticamente y claro, ahora lo pienso y digo, jolín, ahora no trabajo con ni un papel. Claro, y es fuerte porque tú eres joven, no estamos hablando de Justo, una... sí que esto fue, bueno, joven, sí, soy joven, soy Hombre, joven. yo diría que sí, ¿no? Sí, pero esto fue en 2017, 16, por ahí, o sea que no hace tantos Sí, sí, no años. hace tanto y estamos hablando ya no del Excel, sino del paso de antes, que Sí, es el sí, papel. sí. Claro, yo me acuerdo de eso, incluso pues eso, que te traían una hoja de cuaderno con el currículum escrito que dices, bueno, pues ahora miras atrás y bueno, han cambiado muchas cosas. Y ahora todo está automatizado con nuestro ATS, bases de datos, o sea que eso es nuestro día a día. Un papel, imposible tener currículums en papel porque todo lo tenemos en el ordenador. Es verdad que sin el ordenador no somos nadie, también te lo digo, pero sí, yo te diría que es nuestro día a día. De hecho, pues también LinkedIn y todas las herramientas que utilizamos en nuestro día a día van evolucionando, ¿no? A la hora de hacer búsquedas, a la hora de almacenar datos, a la hora de exportar esos datos. Y sí, o sea,
creo que es nuestro futuro, ¿no? ¿Y tú has notado, vamos, entiendo que es evidente que sí, ¿no? Pero tú has notado el efecto positivo que tiene esto, ya no para vosotros, que obviamente sois quienes estáis haciendo el trabajo y os enfrentáis a tener que gestionar todo esto, sino para el candidato? Totalmente. O sea, antes sí que me acuerdo que sin un ordenador no te podías apuntar a una oferta. Ahora puedes apuntarte desde el móvil de una forma súper accesible. O sea, es dar a un botón y ya te has inscrito en la oferta. Y creo que eso facilita mucho las cosas, ¿no? El tener tu currículum en LinkedIn, el tener toda la información almacenada ahí y el decir, vale, no tengo que actualizar nada, incluso LinkedIn, con que tengas LinkedIn actualizado ya descargas el PDF y ya tienes el currículum hecho. Obviamente, si quieres uno más bonito, pues te lo vas a hacer, ¿no? Pero tener LinkedIn es como nuestro futuro, tenernos ahí localizados. Incluso pues el QR de LinkedIn, decir, vale, pues yo estoy conectando con un reclutador en ferias de empleo con mi QR, o sea, no tengo que decirte mi nombre ni siquiera. Eso yo creo que es mucho más fácil para los candidatos y ágil. Mm. ¿Y cómo es su experiencia? Me encantaría hablar de inteligencia artificial un pelín, porque nosotros, pues ya sabes que estamos ahora apostando muchísimo por eso, porque de verdad y de forma honesta creemos que usada de determinada manera va a suponer cosas muy positivas, insisto, no solo para la persona que trabaja en esto, sino para al final toda la gente que está buscando oportunidades laborales. Entonces quería saber ya a nivel curiosidad cómo está siendo tu experiencia e incluso vuestra experiencia dentro del equipo con inteligencia artificial. Yo siempre digo que ChatGPT es mi mejor amigo en mi día a día. Y totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Utilizada de una manera correcta, nos puede ayudar. O sea, yo no lo veo como una amenaza, sino como un recurso más. O sea, igual que cuando surgieron, pues eso, LinkedIn Recruiter y cosas así, pues son oportunidades de decir, vale, hago mi trabajo de otra manera. Mira, poniendo como ejemplo LinkedIn, ahora han metido una funcionalidad de búsqueda con inteligencia artificial que está bastante chula. Luego la funcionalidad de redactar correos dando a un botón o redactar posts. Y creo que eso son oportunidades para nosotros ahorrar tiempo porque al final te pasas muchas horas escribiendo o escribiendo mensajes uno a uno y yo, por ejemplo, lo uso mucho para redactar correos, redactar cosas que digo, venga, te doy las ideas súper rápido y tener ahí templates de cosas que quiero tener almacenadas. O incluso para búsqueda de información, porque hablo de ChatGPT, pero también tenemos You o tenemos otras herramientas. Y ahí para market research son muy útiles. O sea, dices, vale, yo quiero tener un análisis o quiero tener datos, dame referencias bien utilizadas, pues eso, son muy, muy útiles. Y a nivel equipo, no te sabría decir, porque no es algo que haya hablado tanto con mis compis. Sé que ChatGPT para tema de Está ahí, ¿no? correos, casi todo el mundo o casi todos los recruiters con los que he hablado, tanto en mi equipo como en otros, lo utilizan. Y de hecho para sourcing y cosas así es muy, muy útil crear Boolean strings y cosas que antes decías, me tengo que comer la cabeza para hacerlo y ahora en un clic lo tienes en un segundo. O sea que yo creo que puede ser el futuro para nosotros. No lo veo como una amenaza, sino como esa oportunidad o ese mejor amigo que podemos tener en nuestro día a día. En Viterbit, Julia, hay una cosa que nos preocupa mucho, que ya lo he comentado, que es el tema de la experiencia del candidato, no solo por el candidato en sí, que evidentemente es lo más importante, sino también por un poco cambiar esa imagen negativa que se sigue teniendo del reclutador como una persona que le da exactamente igual lo que te pase y que lo único que quiere es defender el interés de la empresa, que es una imagen que por desgracia pues sigue estando a día de hoy. Entonces, me gustaría preguntarse si tenéis algún sistema o algún proyecto o alguna forma de ir comprobando cómo esa experiencia que tienen los candidatos que forman parte de procesos de selección en Eventbrite, cómo mejorarla. Ahí, después de cada proceso, nosotros solemos mandar un mail de feedback para que ellos completen un poco pues, cuál ha sido su experiencia, ¿no? También te digo, algo que tratamos de hacer es revisar todos los perfiles. Sé que suena raro, pero cuando una persona se apunta, revisar todo el pipeline y a cada persona mandarle ese mail. Es mucho tiempo, pero al final pues les das esa experiencia personalizada. O imagínate que se cierra un proceso de selección
no vas a revisarte 500 currículums que sabes que no vas a poder incluir en el proceso, ¿no? Pues mandarles aunque sea un correo de gracias por haberte apuntado a la oferta y seguimos en contacto con el link de tu página de careers. Creo que eso marca mucho la diferencia, aunque no hayas tenido esa oportunidad porque se ha cerrado el proceso. Creo que es una experiencia muy, muy positiva para los candidatos. Obviamente, pues siempre habrá gente que diga, jo, es que ni siquiera me han llamado, pero es que no puedes llamar a todo el mundo. Y ese feedback, escuchar a la gente es muy importante. Es verdad que lo mismo, no todo el mundo lo completa, o sea, no tenemos un response rate del 100%, pero solo con tener una muestra significativa yo creo que puede ser muy útil para mejorar. Sobre todo lo que decías, con los temas de feedback, de que se sientan cuidados dentro del proceso y que no sientan que solo nuestro interés es la empresa. Al contrario, nuestro interés son los candidatos. ¿Por qué? Porque hoy he hablado contigo, no te he seleccionado, pero a lo mejor mañana surgió otro proceso y te voy a llamar. Y es que es verdad. Hablábamos antes, Julia, de tu experiencia con la digitalización, desde que comienzas a trabajar hasta ahora, y me gustaría saber también, tú que además estás en contacto con recruiters de todo el mundo, literalmente, ¿cómo estás viviendo todo este cambio de paradigma hacia una forma de trabajar muchísimo más people-centric, que por desgracia pues en algunas compañías está aún relegada a un segundo plano o es algo que ni se plantea? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo lo has vivido tú en tu trayectoria y cómo lo estás viendo ahora que hablas pues eso con tanta gente que está literalmente en otros países haciendo selección? Yo creo que ese enfoque cambia mucho también dependiendo del sector, ¿no? Y lo que tú decías, cómo evolucionamos y cómo vamos cambiando esa mentalidad. Como decía antes, para mí la prioridad son los candidatos. Obviamente tienes que cuidar a tus stakeholders y a las personas con las que trabajas dentro de la empresa, pero los candidatos son los que van a hablar con sus amigos, van a decir, he aplicado esta oferta de Eventbrite, me ha encantado el proceso, no me ha encantado, y eso es muy importante. Y creo que no solo a nivel España, sino a nivel global, eso es un punto importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En lugares donde la marca pueda ser más conocida, pues fenomenal, porque al final aumentas ese conocimiento o esas opiniones positivas sobre tu marca, pero en lugares donde quizás no es tan conocida, el tener esa experiencia y el decir, vale, estoy cambiando mi enfoque no solo a decir números, 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 sino cuidar al candidato, es lo más importante, ¿no? Porque pues en India, por ejemplo, es un mercado en el que hemos entrado hace un par de añitos. Eso es súper importante para nosotros, porque a lo mejor Eventbrite no era tan conocida cuando entramos allí, pero a medida que ha ido entrando gente a la empresa, su experiencia ha sido positiva, vas haciéndote un nombre dentro de la región. Y para pasar un poco, Julia, a una parte ya para terminar un poquito más distendida de entrevistas, que siempre nos encanta escuchar esta clase de cosas, lo primero te preguntaría, si tuviésemos un termómetro, tu olfato de recruiter, ¿dónde crees que está? ¿Hasta qué punto crees que está desarrollado ahora mismo como Jo, para, no sé si la palabra es acertar, porque bueno, acertar es algo un poco subjetivo, ¿no? Pero ¿cómo he desarrollado está ahora mismo? Pues yo siempre digo que tenemos ahí un sentido arácnido, ¿no? Muchas veces hablas con tus managers de gente que ellos conocen, tú no conoces, y para evitar cualquier tipo de sesgo dices, no me digas nada de esa persona. Y después de hacer la entrevista dices, oye, me ha encantado, o oye, no me ha encantado. Y efectivamente vas en la dirección correcta. Yo creo que hablamos con tantas, tantas personas a lo largo de nuestra vida que al final ya sabes leer a la gente. Lo hablaba el otro día con mi manager, que sabes leer a la gente, ¿no? Vale, me está contando algo de verdad, no es verdad. ¿Tú crees que baja con la experiencia? Entiendo que sí, pero ¿tú crees que baja el margen de error se disminuye bastante con los Yo años? te diría que sí, porque es como, pues eso, ya es como una madre, conoce a su hijo perfectamente, sabe que si parpadea algo le pasa. A veces también dices, quiero equivocarme, porque, no sé, muchas veces cuando hablas con una persona tienes una impresión o sacas unas conclusiones en base a una conversación que te da rabia porque dices, jo, el currículum es espectacular, me encanta, pero esto falla. Y quieres equivocarte, pero al final, si tomas la decisión correcta, sabes que, bueno, tú confías en tus criterios, en tus skills como profesional
Y al final, también te digo, recruiting es un ámbito un poco subjetivo a veces, ¿no? Porque hay gente que se entrena muy, muy bien para las entrevistas y gente que, pues por desgracia, se pone muy nerviosa y a esa gente a veces les das un voto de confianza y va fantástico. Que también es eso, que siempre lo hablo con mis managers, que recruiting pues puede salirte bien, puede salirte no tan bien. Y una vez ya entran a la empresa es cuando dices, vale, el resultado es el correcto, el proceso ha sido bueno y los criterios que hemos tenido han ido bien. O sea que mi intuición no ha fallado. Esto es un poco también subjetivo, pero me da curiosidad. ¿Cuánto tiempo tú crees como reclutadora que hace falta para que cuando una persona se incorpora a un equipo se entienda si funciona o no funciona? Pues normalmente esto suele coincidir un poco con el periodo de prueba, ¿no? Que son 6 meses para conocer un poco cómo opera la persona o cómo funciona. Yo te diría que ese puede ser un tiempo óptimo. Incluso en ocasiones en menos tiempo puedes ver si una persona funciona o no. Porque al final pues es eso, pasas muchas horas con esa persona y en poquito tiempo vas a decir, vale, ha encajado con la cultura, con el equipo, pero sí, 6 meses puede ser lo óptimo, incluso un poquito menos. Ahora te tengo que pedir, porque es que tienen que estar, alguna anécdota como persona que hace montones y montones y montones de entrevistas, anécdotas que estoy segura de que tienes muchas. Jo, pues mira, bueno, voy a compartiros una que, bueno, como te decía antes, yo también me dedico a la música y hace muchos, muchos años di un concierto en un pueblito de Segovia, que es ¿Qué de donde instrumento soy. tocas? Yo toco la flauta y estoy empezando a tocar el violonchelo. Yo soy Ah, chelista. sí, Sí, anda, mira. mira, match. Pues sí, sí, sí. Y nada, mi instrumento principal es la flauta, dimos un concierto, tal. Y bueno, pues conocí a una chica que era de ese pueblo, que era amiga de la persona que lo organizaba. Bueno, pues lo típico que conoces a gente. Y de repente un día me dijeron, estamos buscando este puesto en mi empresa. Y dije, vale, fenomenal. Pues yo a veces a la hora de cenar me pongo first dates, porque digo, necesito un programa en el que no piense. Y de repente Además, apareció first dates es muy justo, reclutamiento en apareció realidad, ¿eh? esa persona ahí. Además, aparecía su título de trabajo y dije, la oportunidad perfecta. Y gracias a First Dates, La acabasteis contratando. encontré, vamos, sí, la contratamos a esa persona, encontré Ostras, a qué esa curioso. persona y digo, jo, qué pequeño es el mundo, las conexiones que tienes de hace muchos años y cómo puedes encontrar a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. Así que bueno, siempre tenemos un ojo como reclutadores, o sea, vayas donde vayas, siempre piensas, ¿a cuántas personas habrá entrevistado en esta sala, no? Ya ves, qué curioso. Oye, y en todo ese tiempo entrevistando, ¿tú has notado un cambio general, aunque fuera de los casos particulares, en los candidatos, en su forma de enfrentarse a las entrevistas o en su forma no ya de la propia entrevista en sí, sino en su forma de relacionarse con esa marca posiblemente empleadora suya? Yo te diría que ahora se da más importancia a la parte no tanto económica, sino a la parte de realización personal. Es decir, vale, estoy conectado o conectada con esta misión, me va a aportar algo, porque trabajar por trabajar es pasar tiempo y no estar a gusto. Y creo que se da mucha más importancia a esa parte de bienestar y de decir, estoy en el lugar en el que quiero estar. A veces hay gente que sacrifica dinero solo por cambiar de empresa y es algo que veo mucho más ahora mismo, especialmente en el sector tecnológico, pero en cualquier perfil te diría que es un patrón bastante común. También yo creo que hay, bueno, tú me dirás si lo percibes como un factor de menos miedo, ¿no? Tanto a cambiar de trabajo Justo. como a de verdad pensar, oye, me estoy reuniendo contigo para hacer una entrevista, pero igual es que ni siquiera me interesa lo que me estás contando y tampoco me da miedo porque como no lo necesito, ¿no? O no lo necesito, sí lo necesito, pero sé que puedo tener otras opciones, me da menos miedo esto, ¿no? Exacto. Y el tema de probar para conocer, que me parece fantástico. O sea, el no quedarte en tu zona de confort y decir, venga, voy a probar, voy a decir si me encaja bien, si no me encaja fenomenal también. Y el no guiarte por etiquetas, que eso también es muy importante. Y yo creo que también estamos cambiando nuestra visión como reclutadores ahí, de decir, vale, una persona que ha estado un año en una empresa y luego ha cambiado antes a lo mejor se veía como algo súper negativo. Ahora,
hay gente que lo ve como algo súper negativo, pero tienes que entender los motivos, ¿no? Y el decir, vale, estoy entendiendo eso, me está contando una historia y entiendo que ese cambio era necesario, creo que es muy, muy, muy importante. No te he preguntado sobre esto, Julia, ahora que lo comentabas, pero tenéis, ¿cómo funcionáis con tema inclusión en reclutamiento? Además, vosotros insisto que estáis en contacto con muchos equipos de países distintos. Pues aquí, tema diversidad, inclusión, es un tema bastante importante para nosotros. Tenemos, de hecho, procesos en los que, pues, si no se cumplen una serie de cosas, dependiendo de la región, como que hay unos criterios, no puedes ofertar a alguien, vaya. O sea que es un proceso bastante bien definido para garantizar que tenemos diversidad, ¿no? En el sector tech, la diversidad muchas veces hablamos de hombres, mujeres, porque no hay muchas mujeres en posiciones tech, especialmente las más senior. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos también hay otros tipos de diversidad que se consideran y para nosotros es prioridad máxima. O sea, tenemos procesos ya establecidos y sabemos que cada vez que abres un proceso de selección, si no cumples esos criterios, vas a tener que seguir buscando a más gente para cumplirlos. Y tanto nuestra prioridad como la de nuestros managers, que eso es importante. Porque al final un proceso de selección, tú trabajas con un manager y si ese manager no está alineado contigo, tu trabajo puede ser muy complicado. Pero en este caso la verdad es que es algo que va integrado en nuestra cultura, ¿no? El decir, vale, somos equipos diversos a nivel global y tenemos que hacerlo. O sea, no hay otra opción. Pues Julia, me gustaría ya terminar con la última pregunta, que es más bien que regales o que des un consejo pues eso, a alguien que esté ahora mismo dando sus primeros pasos en reclutamiento o venga de People, se haya ido a reclutamiento, un consejo, algo de como tu mayor aprendizaje, digamos, en estos años. Pues yo diría que disfruten del camino y de cada conversación que tengan. Yo aprendo de cada conversación, de cada entrevista y gracias a eso soy quien soy hoy en día, ¿no? Gracias a hablar con tanta gente y aprender de tantas historias y que lo vean como un regalo. Al final nuestro trabajo es recibir historias y eso es el mayor regalo, escuchar y poder cambiar la vida de la gente. Julia, pues ha sido un placer escucharte. Estoy segura de que lo ha sido Igualmente. para mí y para todos los que te escuchen. Estás invitadísima a volver a hablar de otros temas que estoy segura de que nos hemos dejado un montón. Os vamos a dejar, como siempre, las redes de Julia para que podáis seguirla, que comparte contenido muy interesante y además pues ya habéis visto que trabaja en una marca muy, muy guay. Y nos vemos, como siempre, en el próximo capítulo de Talent Podcast.